Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional desde nuestros estudios en París. Hoy les ofrecemos de nuevo una edición especial del programa elaborada en condiciones especiales a distancia por la crisis sanitaria, y precisamente ponemos el foco en América Latina, que se ha convertido en uno de los puntos donde más preocupa la expansión del coronavirus. Para ello contamos ya con varios invitados. Saludo ya a Patrick Bell, periodista en el diario francés Le Figaro, que cubre toda la región. Señor Bell, buenos días. Buenos días. Janina Welp, investigadora en el Centro por la Democracia Albert Hirschman. Buenos días, Janina. Buenos días. Nos acompaña también Luis Alejandro Ávila Gómez, investigador del Instituto Francés de Geopolítica y en el Instituto de Prospectiva y Seguridad en Europa. Luis Alejandro, buenos días. Hola, buen día. Y desde Lima, nuestro corresponsal en Perú, Carlos Noriega. Buenos días. Buenos días. El coronavirus se expande por toda América Latina. Hoy, nuestro tema en Primera Plana. Bueno, ya dijo la Organización Mundial de la Salud a finales del mes de mayo que Latinoamérica se había convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Los contagios de coronavirus siguen imparables en países de la región y en algunos casos rebasan los ya saturados servicios de los hospitales. Bolivia, Colombia y Chile reportaron cifras récord de infecciones, en tanto que Argentina evalúa endurecer la cuarentena debido al incremento de enfermos. México se prepara para una nueva fase de reapertura económica y el caso de Brasil en sí mismo merece capítulo aparte. Ya le dedicamos específicamente un programa, En Primera Plana, si lo recuerdan, hace un par de semanas, con la crisis política y la gestión del ultraderechista Bolsonaro. Y sobre toda esta situación planea la sombra de una gran crisis que afecta a la región, que incluso amplíe la desigualdad social en América Latina, y de ello queremos hablar hoy en el programa. Antes, algunas portadas que ilustren el tema. Correo del Sur en Bolivia. Muertes por COVID-19 desnudan las carencias del sistema de salud. Un titular que podrían compartir varios países, sin duda. Milenio en México. Se cuadriplica el contagio en menores entre mayo y junio. Consecuencias en salud, pero también socioeconómicas, como cuenta la portada del Comercio en Perú, con 2,3 millones de ciudadanos en Lima que han perdido sus empleos. Muy elocuente e ilustrativa nos parecía también esta portada de la revista brasileña Piauí, con Bolsonaro abrazando de esta forma a la muerte. Patrick, ¿podríamos decir de forma genérica que en estos momentos Latinoamérica está perdiendo la batalla contra el virus? Difícil de decir, porque los datos no sabemos si están confiables, y de un país a otro los datos no se puede comparar, pero la verdad es que la epidemia llegó más tarde que en Europa, pero por el momento los datos de los países Latinoamérica están mejor que en Europa. No sé por qué, pero hay que decirlo. El número de muertos con la población, comparado con la población total, en Francia es más que en Brasil. Claro, quizá el punto que sea distinto es la capacidad o las calidades de los sistemas de salud y la forma con la que pueden llegar a saturarse en la región, que es a lo mejor donde sí que puede ser una realidad diferente si comparamos a nivel región Latinoamérica y Europa. Janina. Sí, claramente el estado de los sistemas sanitarios en América Latina, con todas las diferencias que hay entre países, de media es mucho peor que el de los países europeos. De todas maneras, coincido con Patrick en que todavía es pronto. Creo que hay cierto alarmismo al mirar datos. En Brasil sí hay que alarmarse, hay países donde hay que alarmarse y otros donde todavía no tanto. Y una cuestión más breve, si me permites decir, yo creo que no es una batalla, no es una guerra, y la terminología no nos ayuda a mirar bien lo que está ocurriendo. En una región donde cuesta tanto luchar por la desigualdad, imaginamos que aún es pronto, pero asusta al mismo tiempo la magnitud que esta pandemia puede dejar y sus consecuencias. Luis Alejandro, es un poco complicada la pregunta, pero ¿cómo será la América Latina que deje esta pandemia? Bueno, viendo la situación, cómo se desarrolla, diferentes estrategias que ponen diferentes países. Por ejemplo, Brasil, una estrategia diferente a la del confinamiento que en otros países de la región se ha efectuado. Vemos que los resultados son, claro, con diferencia, igual un aumento de los contagios que reflejan
que personas reflejan desigualdades y sobre todo en las clases más bajas, personas que viven de su sustento, lo obtienen del día a día y no pueden mantenerse confinados. El día después tendrá que incluir, la CEPAL lo ha confirmado, medidas que beneficien la producción alimentaria en el continente. Y de lo genérico de la región a un caso particular de los que más preocupan. Sin duda, Perú es uno de los países más afectados de la región por la pandemia, pese a que tomó medidas de confinamiento, por cierto, muy tempranas en comparación con otros de la región. Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima, cuéntanos, antes de irnos a lo social y lo económico, ¿cómo es la crisis hospitalaria que está sufriendo el país en estos mismos instantes? Sí, la pandemia del coronavirus tomó al Perú, digamos, con un sistema de salud muy, muy precario. Ahora con más de 240.000 casos de coronavirus y más de 7.000 personas fallecidas, el sistema de salud está prácticamente en un colapso. Hay muchos hospitales que ya están saturados en varias regiones del país, incluso importantes centros de salud de Lima también están colapsados. El gobierno está en una carrera contra el avance del virus, tratando de comprar respiradores y aumentando las camas hospitalarias, pero comenzó de un nivel muy bajo y, digamos, el nivel todavía es precario, entonces ahí están al borde del colapso. Hay muchos enfermos que mueren en los pasillos de los hospitales, incluso en la puerta de los hospitales esperando ser atendidos, y los que logran un cupo en los hospitales muchas veces fallecen porque no tienen un respirador, ¿no? Y en las puertas de los hospitales se ven al personal de salud reclamando por equipos de protección que no tienen, ¿no? Todo esto se explica porque había muchos años de un abandono y un desfinanciamiento de la salud pública, porque el Perú, a pesar que ha sido uno de los países que más ha crecido en los últimos años, es también uno de los países de la región que menos invierte en salud. Hay muchas voces que temen que la delincuencia se desborde en varios puntos de América Latina cuando acabe el confinamiento porque la pobreza ha crecido y la gente se ha quedado sin trabajo o sin ingresos. ¿Temen un recrudecimiento de la delincuencia con este panorama, Patrick? No sé si es el problema más importante que va a llegar después de la epidemia, pero la verdad es que la situación social en muchos países va a ser muy, muy complicado. Está ahora muy complicado y va a ser muy complicado para arreglar, porque el trabajo informal es muy importante en la región y el trabajo, el confinamiento transforma un trabajo informal en una situación terrible para las familias. Vi que en Colombia, por ejemplo, hay familias que ponen un pañuelo rojo para decir que les falta comida. Y en Chile también vi algunas cosas así. Así me parece que el problema más importante es la pobreza que la recurrencia de la criminalidad. Claro, es que eso es una de las claves, ¿no? El trabajo informal y su relación con el confinamiento, porque sin ingresos también los gobiernos pues tienen que levantar un poco la mano para tolerar realizar ciertas actividades informales que permitan subsistir a extensos segmentos de población y con ello se exponen a rebrotes del virus. Es una especie de callejón sin salida, Janina. Sí, es una especie de callejón sin salida. Yo creo que aquí una salida posible es el accionar de los organismos internacionales. Los países de América Latina en general tienen un problema con sus deudas. En este momento hay poca disponibilidad de dinero, con lo que estás diciendo, que es clarísimo, tenemos datos, ¿no? En Bolivia el 80% del mercado es informal, del mercado de trabajo. En México el 57%, el confinamiento no puede funcionar ahí, pero los gobiernos necesitan acceso a recursos, y ahí se requiere de la atención de la comunidad internacional también. Carlos Noriega, Perú, el responsable de la seguridad interna de Perú enfatizó que existe el riesgo de un incremento de delincuencia si se levanta el toque de queda y las autoridades peruanas ya hablan de mantener ese toque de queda hasta finales de año, ¿no? Efectivamente, el ministro de Defensa, el ministro del Interior han señalado la posibilidad de ampliar el toque de queda hasta fin de año con el argumento de controlar la delincuencia que se teme se incremente por el costo en empleos y el incremento de la pobreza de esta larga cuarentena que ya lleva casi 100 días. Lo cierto es que el toque de queda se impuso no por un problema de delincuencia, sino se impuso al inicio de la cuarentena para reforzar el cumplimiento de la misma, pero ahora se pretende usar la posibilidad del incremento
de la delincuencia para mantenerlo hasta fin de año. Pero lo más peligroso es que no solamente se está proponiendo ampliar la cuarentena, sino que estos mismos sectores, un sector del gobierno está proponiendo también ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para controlar la seguridad pública, una decisión que también se impuso para reforzar el cumplimiento de la cuarentena, y ahora sectores del gobierno pretenden ampliar y mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para hacer labores policiales. Pero esa es una decisión que el gobierno todavía no ha tomado, ¿no? Otro sector del gobierno, como el ministro de Salud, por ejemplo, declaró esta semana que la ampliación del toque de queda no es una decisión tomada y que todavía se está evaluando. Pero existe ese riesgo, sí, de que se amplíe el toque de queda y se amplíe la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles con este argumento de un posible incremento de la delincuencia, ¿no? No sé, desde el Instituto Francés de Geopolítica, nuestro investigador Luis Alejandro Ávila, cómo ve esta relación de la que hablamos antes, esta complicada relación entre trabajo informal y confinamiento, porque quizá el trabajo informal sí que es algo que destaque mucho más en América Latina que, por ejemplo, de lo que hemos visto aquí en Europa, ¿no? Sí, si podemos, hacer generalizaciones siempre es arriesgado, pero si podemos hacer una y no hay que tener una vista muy, muy aguda para darse cuenta que de todo el continente latinoamericano las desigualdades son enormes, están a la vista, marcan los cuerpos. Y eso es, digamos, este virus, la COVID-19, viene a exacerbar una situación socioeconómica ya bien tendida. Tú me preguntabas qué puede pasar después, cómo será el mundo después. Bueno, ya otros países en el mundo que han vivido esta pandemia antes que llegara a América Latina, como lo señalaban antes, se han dado cuenta de que el Estado tiene que estar presente para solucionar esta pandemia. Después, en América Latina, espero que, por ejemplo, propuestas que de vez en cuando surgen como capitalismo humano, capitalismo verde, capitalismo inclusivo, ese tipo de propuestas sean bien incluidas en debates que tomen la medida de lo que puede significar una misma forma de organizar la sociedad que afecta, digamos, la ecología y por ende genera este tipo de situaciones. En unos instantes, después de la pausa, vamos a hablar de las consecuencias económicas que toda esta pandemia puede dejar para la región, pero también de las consecuencias que puede dejar para sus democracias. En unos instantes, aquí en Primera Plana. En toda la nación estadounidense se celebra hoy Juneteenth. Es una celebración no oficial del fin de la esclavitud, cuando tropas de la Unión le comunicaron a las personas esclavizadas en el estado de Texas la proclamación de emancipación. Sin embargo, este año está llena de controversia, no solo porque se da después de decenas de protestas en muchos estados de la nación por la muerte de un hombre afroamericano, Floyd, en manos de policías blancos. También porque el presidente Donald Trump tenía para el día de hoy un gran evento con más de 20,000 personas en Tulsa, Oklahoma. Sin embargo, el presidente decidió cambiarlo debido a esta conmemoración y dijo que la había hecho famosa gracias a su decisión pasar este evento para el día de mañana, sábado 20. Esto generó, digamos, comentarios y también el descontento de organizaciones que defienden los derechos civiles de personas afroamericanas. En Brasil, el color de la piel es determinante a la hora de sufrir violencia policial. El año pasado, 5.804 personas murieron durante operaciones policiales. Un tercio aquí en el estado de Río de Janeiro. Fueron 1.810 personas. El 80% de ellos eran jóvenes negros. El problema de la desigualdad racial es muy conocido. Una reciente encuesta muestra que el 94% de los brasileños cree que un negro tiene muchas más probabilidades de sufrir violencia policial. Después del asesinato de George Floyd de los Estados Unidos, aquí también hubo algunas manifestaciones bajo el lema "Vidas negras importan". Sin embargo, el movimiento negro aquí está lejos de alcanzar los niveles de los Estados Unidos, y esto a pesar de que aquí los negros representan la mayoría de la población, el 53%, mientras que en el Parlamento, sin embargo, solo hay un 4% de diputados.
Colombia es el tercer país con mayor porcentaje de población afrodescendiente en el continente americano, después de Brasil y de Estados Unidos. La muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo también ha tenido repercusiones en Colombia. Aquí se ha levantado también un movimiento que pide justicia y pide el fin del racismo y la brutalidad policial. Justamente esto ha hecho que el nombre de Anderson Arboleda salga a la luz, un joven afrocolombiano que fue atacado por un policía blanco mestizo el pasado 21 de mayo, cuando justamente se conmemora el Día de la Abolición de la Esclavitud en Colombia. Y después de este ataque, el joven falleció y hasta ahora el caso permanece en la impunidad. La familia de Anderson Arboleda pide, por supuesto, justicia, al igual que otras familias de jóvenes que han sido asesinados por la policía, entre ellos Janer García, Arbey Moreno y muchos más. Además de eso, se refleja también el halo de desigualdad en la población afrocolombiana. Se calcula, según cifras oficiales, que solamente el 14% de los jóvenes afro que terminan el bachillerato pueden ingresar a la universidad, y de eso solamente el 4% termina los estudios profesionales, lo que además engrosa una línea de pobreza, un techo de cristal que hace que los jóvenes afro no puedan acceder a una mejor calidad de vida. Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, lucha también contra el racismo y la discriminación. Continuamos en Primera Plana, hoy hablando de las consecuencias que puede dejar la expansión del coronavirus en América Latina. Lo hacemos con el periodista de Le Figaro, Patrick Bell, la investigadora del Centro Albert Hirschman, Janina Welp, Luis Alejandro Ávila, del investigador en el Instituto Francés de Geopolítica, y desde Lima, nuestro corresponsal, Carlos Noriega. Bueno, Patrick conoce toda la región porque cubre para el diario Le Figaro toda la región. Sin duda, si hablamos de Latinoamérica, hay que hablar del caso de Brasil, que es el país más golpeado de la región, con más de la mitad de los 80.000 muertos que van ya en América Latina, y merece capítulo aparte, con una grave crisis política asociada. Patrick, ¿le sorprende la gestión de Bolsonaro y su escepticismo, incluso delante de evidencias científicas? No me sorprende, conociendo el personaje, ¿no? Él quiere estar un poquito como un Trump de Brasil, y casi entiende aparecer, intenta aparecer como Trump. Y casi algunos días después, una declaración de Trump, escuchamos una declaración de Bolsonaro. Y sobre el coronavirus, esta actitud se amplió, se exageró, y es una calidad. Él quiere estar una caricatura de Trump, y logré hacerlo. Claro, porque la filosofía o la política, la gestión con la que cada gobierno de América Latina se ha enfrentado al virus realmente es distinta. Hablábamos antes que Perú empezó con medidas de confinamiento muy tempranas, que ha habido los casos de mucho escepticismo, como por ejemplo el de Bolsonaro. Es decir, Janina, nos encontramos que dentro de la región hemos tenido todo el tipo de perspectivas frente a esta crisis, ¿no? Sí, pero yo creo que hay una línea en general que ha sido la de decretar confinamientos tempranos, ¿no? Los datos están ahí, ¿no? Los estados de alarma se decretaron en casi todos los países de América Latina 2 o 3 días después que en España, a mediados de marzo. La excepción es Brasil, pero a Brasil también y México, ¿no? Que fue también tardío. Pero también hay que mirarlo con más cuidado, porque Brasil es un país federal y a nivel de los estados, los gobernadores sí han decretado el confinamiento. El tema es que la irresponsabilidad absoluta de Bolsonaro, que no sorprende pero indigna, ha hecho que esas medidas no fueran acatadas por los votantes de Bolsonaro. Y ahí viene el problema, porque no es que a nivel estadual no se hayan tomado medidas, casi todos los estados las tomaron, pero no funcionaban cuando el presidente del país está paseándose por las calles, abrazando a la gente y tosiéndole encima. Volviendo al punto rápidamente, si me permites, que evocaba Patrick Bell, sí, Bolsonaro, estoy de acuerdo con él, que, bueno, digamos, que tiene su fondo, él es un nostálgico de esta, como Trump dice, Make America Great Again, él es nostálgico de los años de plomo en Brasil, y él decía, él ya lo ha dicho públicamente, que consideraba que la dictadura militar no fue lo suficientemente lejos en términos de represión, tomando en cuenta esa forma que él tiene, que explicaba Patrick Bell, de ser, frente a los contrapesos que evocaba Janina de las regiones con respecto a la gestión de la crisis, quizás podamos estar frente a una radicalización de Bolsonaro,
frente a estos contrapesos en la Corte Suprema también y en las regiones, que mine o el terreno democrático en Brasil. O sea, que quizás no sería muy exagerado decir que la democracia va a tener dificultades en el tiempo por venir en Brasil. Luego les voy a preguntar sobre la democracia, pero me gustaría centrar un poco todavía el asunto en el tema de las fake news y las teorías del complot, porque quizá en esto América Latina también sea distinto a Europa, sea un terreno a veces más abonado, quizá en Europa sea más fácil, en alguna suerte, de combatir la desinformación, pero en América Latina, donde además pues hay también mucha creencia a veces en curas, a veces es más complicado poder enfrentar la desinformación a partir de la buena información científica, ¿no, Janina? Pues me permito un poquito dudar de lo que dices, ¿eh? Sin dudar del todo, habría que estudiarlo más y analizarlo más, pero me da la impresión de que los grandes responsables hoy de promover un discurso anticiencia son presidentes o líderes políticos con mucho poder, y en Europa tenemos líderes de extrema derecha que también son anticiencia. En este momento el principal sería Trump en Estados Unidos y seguramente Bolsonaro como asociado en la región, en las Américas. Pero claro, lo de Bolivia desconozco, pero también tenemos que tener en cuenta que el de boliviano es un contexto de conflictividad social y política muy alta previa a la del COVID. Entonces, en ese sentido, no creo que en otros países la desinformación haya cambiado tanto en el contexto de la pandemia. Creo que había un discurso anticiencia, por ejemplo, de las iglesias neopentecostales, no de todas, pero de muchas, que justamente aupa a Bolsonaro llegando al poder y demás, y esto reconfigura un poco eso, pero no sé yo si es tan acuciante en este momento esta cuestión. Hablemos de consecuencias, lo tocaba antes Luis Alejandro Ávila de forma tangencial, de consecuencias tanto para las democracias como para las economías. América Latina podría enfrentar una catástrofe económica con graves consecuencias para sus frágiles democracias. Se espera que la producción brasileña caiga por lo menos un 8% en 2020, la economía de México se contraería un 7,5%, peor que durante la crisis del 94, y Perú, Carlos, un impresionante 12%. Los indicadores económicos son demoledores en un país que hasta hace poco estaba a la cabeza de los que más crecían de la región. ¿Qué magnitud puede tener en el país la crisis económica derivada de esta situación? Sí, la crisis económica en el Perú ya es grandísima, es muy fuerte. El gobierno ha dicho que este año la crisis económica va a tener los niveles que tuvo la crisis después de la Guerra del Pacífico, que el Perú perdió hace ya más de 130 años. Dice que esta va a ser la crisis más grande desde esa época, ¿no? Como tú decías, el Banco Mundial señala que el Perú va a ser el país de América Latina más impactado económicamente por esta crisis. Va a tener el decrecimiento más grande este año de 12%. Hasta ahora, entre mediados de marzo que comenzó la cuarentena, y ahora en junio, ya se han perdido más de 2.300.000 puestos de trabajo solamente en Lima. Y eso en el trabajo formal. Y hay que decir que en Perú el trabajo formal es solamente el 30%. El 70% de la población trabaja y vive en la informalidad, la mayor parte con sueldos muy precarios, todos sin derechos laborales. Y ahí el golpe ha sido durísimo, porque se ha quedado prácticamente sin ingresos. La ayuda económica que ha dado el gobierno, que era más o menos de unos $220 para el primer mes, quedó congelado, no se dieron ayuda para los siguientes meses y ha sido claramente insuficiente, ¿no? Antes comentaban ustedes sobre el impacto en la informalidad. Ha sido tan grande eso en el Perú que este mes, pero todavía sigue la cuarentena, ya prácticamente ha sido levantada de facto por la informalidad, ¿no? Comerciantes informales ya han tomado las calles de las ciudades. En Lima muchas calles están ya llenas con vendedores informales que han salido a trabajar porque se han quedado sin ingresos más allá de la cuarentena. El gobierno reconoció que la situación ya no la pueden controlar, ¿no? La CEPAL dice que van a haber más o menos más de 1,5 millones de nuevos pobres, ¿no? Todo esto creo que revela, para resumir y terminar con esto, creo que la pandemia ha desnudado, digamos, dramáticamente que, digamos, el modelo neoliberal, las grandes desigualdades y exclusiones y las debilidades que tenía este modelo neoliberal en el Perú, que como tú dices, hasta hace poco se jactaba de muy exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que está demostrando tenía pésimas cifras sociales, ¿no?
Claro, y al mismo tiempo tenemos a Europa, a India, anunciando paquetes de estímulo y parece que en Latinoamérica parece que la respuesta en este sentido es algo más tímida. Les pregunto, Patrick, Janina, Luis Alejandro, quien quiera, ¿está existiendo una cierta inacción en este sentido en la región? No, yo no creo que haya inacción, creo que en la mayor parte de los países se están aprobando medidas, pero claramente son insuficientes. Y eso tiene que ver con una cuestión de capacidades estatales. Decíamos hace un momento que tenemos mercados de trabajo con 80% de informalidad, los estados no recaudan. Tenemos pobreza de unas dimensiones enormes, los estados no recaudan y ya tenían problemas serios. Los hospitales, el sistema sanitario estaba desbordado por las consecuencias del narcotráfico, la violencia urbana y otras enfermedades endémicas como el Zika o el dengue, en varios países estaban al límite antes de la COVID. Entonces, inacción, o sea, sí, pero es que no hay de dónde sacar dinero, ¿no? Cuando no hay cash y no hay acceso a recursos, porque estamos en un contexto de retracción y con deuda, por ejemplo, Argentina en este momento está negociando la deuda. Entonces, hay un problema de fondos, de acceso a recursos. Claro, una reducción también drástica de la demanda de bienes latinoamericanos en China y en los países industrializados está afectando severamente a las exportaciones de materias primas de Sudamérica. No hablamos del futuro, de consecuencias, sino de algo ya palpable en las economías de Latinoamérica en estos momentos. Luis Alejandro. Un pequeñito punto sobre América Central, que a excepción, yo creo que de Panamá y Guatemala, si la memoria no me falla, no han sido muy tocados con respecto a otros países como Colombia o México, que están cerca, pero vemos que en cuanto a el impacto económico, son países que han tenido una inmigración muy fuerte y en buena parte las remesas que se transfieren, sobre todo de países como Europa o de regiones como la europea o Estados Unidos, han disminuido y quizás seguirán disminuyendo, lo que va a afectar también es otro punto que pueda afectar la economía de esa pequeña región que no ha sido directamente afectada por el virus. Y después de hablar de factores sociales y económicos, lo decía Luis Alejandro antes, hablemos de una cuestión especialmente sombría para terminar. Las jóvenes democracias latinoamericanas que tanto han costado establecer. ¿Hay riesgos de fisuras democráticas por esta pandemia si los gobiernos respectivos no actúan firmemente? Fisuras que puedan ir desde el auge de autoritarismos en medio de una grave crisis social hasta fuerzas armadas que ganen influencia política, etcétera, etcétera. Patrick. La pandemia llegó a un momento donde muchos países conocían una situación social y política muy complicada, como Chile, como Bolivia, como Venezuela, seguro, y también en Colombia. Así, me parece que la pandemia no va a cambiar nada de eso, sino agravar esas crisis. Janina, me quedan muy poquitos segundos. ¿Creen que el desencanto democrático puede tener consecuencias terribles en todo esto en América Latina? Creo que pueda tener consecuencias o puede tener consecuencias sobre la gobernabilidad porque va a haber más pobreza y eso va a generar mayor desencanto. En cuanto a la democracia, coincido con Patrick, que es una nueva capa sobre cosas que ya teníamos. Hay países donde creo que no está en peligro para nada la democracia y hay otros donde hay una tensión social que se va a incrementar. Y hay riesgos clarísimos. Un país como Bolivia y en Chile hacen falta respuesta ya o va a haber nuevos estallidos. Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro, Patrick, Janina, Luis Alejandro y nuestro corresponsal desde Perú, Carlos Noriega. Y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana de RFI y France 24. Gracias.